Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Si son nuevos por aquí, me presento, soy tu nombre y este es el nombre de tu canal, el lugar donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, desde las últimas noticias sobre nuestras series favoritas hasta los chismes más jugosos sobre las estrellas del momento. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Un tema que ha generado ríos de tinta, montañas de especulaciones y un sinfín de debates apasionados en las redes sociales. Hablaremos ni más ni menos que de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más importantes del panorama actoral turco, y más concretamente sobre la supuesta, y muy esperada, reacción de Demet a los últimos acontecimientos en la vida de Can. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Como siempre, antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido que les guste. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre todo esto. Me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que inevitablemente se entrelazan en nuestra mente. Dos estrellas que brillaron con luz propia en la exitosísima serie Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. La química en pantalla era innegable, la conexión palpable. Sanem y Can, sus personajes, nos enamoraron con su romance, sus idas y venidas, sus risas y sus lágrimas. Y claro, como suele suceder en estos casos, la fantasía traspasó la pantalla y muchos fans empezaron a soñar con que ese amor se hiciera realidad en la vida real. Durante mucho tiempo, Demet y Can alimentaron, quizás de manera inconsciente, esa llama de esperanza. Sus interacciones fuera del set eran cómplices, sus miradas reveladoras. Se comentaba que compartían mucho más que una simple amistad. Rumores, fotos robadas, declaraciones ambiguas, todo contribuía a crear un aura de misterio y expectación alrededor de su relación. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, se encargaba de amplificar cada gesto, cada mirada, cada comentario que pudiera interpretarse como algo más que amistad. Los fans, por su parte, escudriñaban cada fotografía en busca de pistas, de señales que confirmaran sus sospechas. Se crearon foros de discusión donde se analizaban al milímetro las entrevistas que concedían, se diseccionaban sus gestos y se interpretaban sus silencios. La histeria colectiva llegó a tal punto que cualquier publicación en redes sociales, por trivial que fuera, era analizada bajo la lupa de la supuesta relación entre ambos. Pero, como suele suceder, la realidad a veces es diferente a lo que imaginamos. El tiempo pasó, y aunque la conexión entre ellos parecía innegable, nunca se confirmó un romance oficial. Ambos siguieron sus caminos por separado, embarcándose en nuevos proyectos y nuevas relaciones. Can particularmente se convirtió en una figura internacional, protagonizando series en Italia y viajando por el mundo. Su físico imponente, su carisma arrollador y su dominio del italiano le abrieron las puertas de un mercado que lo recibió con los brazos abiertos. Can se convirtió en un ícono, un sex symbol que acaparaba portadas de revistas y programas de televisión. Y aquí es donde la historia se complica. Recientemente Can Yaman ha protagonizado titulares debido a su vida sentimental. Primero, su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, acaparó la atención de la prensa rosa. Un romance fugaz pero intenso, marcado por lujosos regalos, viajes exóticos y una pedida de mano que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como muchos cuentos de hadas, este también tuvo un final inesperado. La relación terminó abruptamente, dejando a todos boquiabiertos. La prensa italiana, y también la turca, no tardaron en especular sobre las causas de la ruptura. Se habló de celos, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. Algunos incluso apuntaron a un posible montaje publicitario para impulsar la carrera de ambos. La realidad, como siempre, permaneció oculta tras una cortina de rumores y especulaciones. La relación entre Can y Diletta fue un torbellino mediático, un espectáculo que mantuvo en vilo a los fans durante meses y que terminó de forma tan abrupta como había comenzado.
Los detalles de la pedida de mano, con un anillo costosísimo y un despliegue impresionante, contrastaban con la frialdad y la rapidez con la que se anunció la ruptura. Y ahora, más recientemente, Khan ha vuelto a ser noticia por su nuevo amor. Se le ha visto en compañía de una misteriosa mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada por completo. Las fotos tomadas por paparazzi muestran a la pareja disfrutando de cenas románticas y paseos por la playa. La prensa italiana, y ahora también la turca, especula sobre la identidad de esta nueva conquista y sobre la seriedad de la relación. Los paparazzi han intensificado su seguimiento a Khan, tratando de obtener la primera imagen nítida de su nueva pareja y de descubrir su nombre y profesión. Las redes sociales se han inundado de teorías y especulaciones sobre la identidad de la misteriosa mujer, con nombres que van desde modelos anónimas hasta actrices en ascenso. La nueva relación de Khan ha generado un nuevo torbellino mediático, reavivando el interés por su vida personal y eclipsando, en cierta medida, sus proyectos profesionales. Y es aquí donde entra en juego Demet Özdemir. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo habrá reaccionado Demet ante las últimas noticias sobre Khan? ¿Qué pensará ella de todo esto? ¿Existe aún algún sentimiento entre ellos? Esta es la gran incógnita que planea sobre este culebrón mediático. Los fans de Erkenci Kuş se preguntan si Demet siente algún tipo de nostalgia por los tiempos en que compartía pantalla con Khan, si le afectan las noticias sobre sus nuevas relaciones o si, por el contrario, ha logrado superar por completo cualquier sentimiento que pudiera haber existido. La sombra de Erkenci Kuş sigue siendo alargada y su eco resuena con fuerza cada vez que se menciona el nombre de Demet y Khan juntos. La química que compartieron en la serie fue tan intensa que muchos fans se niegan a creer que su relación se limitara a una simple amistad. La verdad es que hasta el momento, Demet ha mantenido un silencio absoluto. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ni una palabra, ni un gesto, ni una indirecta en sus redes sociales. Nada. Y esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. ¿Estará dolida? ¿Indiferente? ¿Feliz por él? Las posibilidades son infinitas. Su silencio es una bomba de relojería que alimenta las especulaciones y las teorías más descabelladas. Algunos fans interpretan su silencio como una señal de dolor y decepción, mientras que otros lo ven como una muestra de madurez y profesionalismo. La ausencia de cualquier comentario por parte de Demet ha dado rienda suelta a la imaginación de los fans, que han creado sus propias narrativas y escenarios sobre su posible reacción. El silencio de Demet se ha convertido en un misterio que mantiene en vilo a sus seguidores y que alimenta el morbo de la prensa rosa. Pero analicemos un poco la situación. Demet es una mujer fuerte e independiente y exitosa. Ha demostrado una y otra vez su talento como actriz y su capacidad para reinventarse. Ha protagonizado numerosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su trayectoria profesional es impecable, su talento indiscutible y su carisma innegable. Demet se ha ganado un lugar destacado en la industria del entretenimiento turco gracias a su esfuerzo, su dedicación y su profesionalismo. Su versatilidad como actriz le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven inocente y enamoradiza hasta la mujer fuerte y decidida. Demet es una figura inspiradora para muchas jóvenes turcas que ven en ella un modelo a seguir. Además, Demet también ha encontrado el amor. Actualmente está casada con el cantante Oğuzhan Koç, y se les ve muy felices y enamorados. Su boda fue un evento mediático, una celebración por todo lo alto que reunió a familiares, amigos y compañeros de profesión. Demet y Oğuzhan forman una pareja adorable, y su amor parece sólido y verdadero. Su relación es un ejemplo de estabilidad y compromiso en un mundo donde las relaciones sentimentales son efímeras y volátiles. Demet y Oğuzhan se muestran unidos y compenetrados en cada aparición pública, transmitiendo una imagen de felicidad y armonía que contrasta con los altibajos sentimentales de Can Yaman. Su boda fue un cuento de hadas moderno, una celebración de amor que reunió a lo más selecto de la sociedad turca y que acaparó la atención de los medios durante semanas. Teniendo todo esto en cuenta, es probable que Demet haya tomado la noticia de la nueva relación de Can con madurez y profesionalismo. Es posible que después de todo este tiempo, haya superado cualquier sentimiento que pudiera haber existido en el pasado. Es posible que vea a Can simplemente como un compañero de trabajo, alguien con quien compartió una experiencia importante pero que ahora forma parte de su pasado.
Esta es la hipótesis más lógica y razonable, teniendo en cuenta la personalidad de Demet y su situación sentimental actual. Es probable que Demet considere a Khan como un colega con el que compartió un proyecto exitoso, pero que ya no forma parte de su vida personal. Su relación con Ouzhan es sólida y estable, y es poco probable que las noticias sobre la vida sentimental de Khan afecten su felicidad y su equilibrio emocional. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que en el fondo exista algún sentimiento residual. Después de todo, la conexión que compartieron en Erkencikus fue muy intensa, y es difícil borrar por completo un capítulo tan importante de tu vida. Quizás exista un cariño, un recuerdo, una nostalgia, algo que, aunque sea pequeño, permanece latente en su corazón. Esta es una posibilidad que no podemos descartar por completo, ya que las emociones humanas son complejas y contradictorias. Es posible que Demet sienta algún tipo de cariño o nostalgia por Khan, especialmente al recordar los momentos que compartieron durante el rodaje de Erkencikus. Sin embargo, es probable que estos sentimientos sean pasajeros y que no representen una amenaza para su relación con Ouzhan. La memoria es selectiva y a menudo tiende a idealizar el pasado, por lo que es posible que Demet recuerde con cariño los buenos momentos que compartió con Khan, sin que esto implique que desee revivir su relación. Pero, ¿qué tipo de reacción podríamos esperar de Demet? Como dije antes, es poco probable que haga una declaración pública al respecto. Demet es una persona muy reservada y discreta, y no suele exponer su vida personal en los medios. Es más probable que su reacción sea interna, silenciosa, una reflexión personal sobre su pasado y su presente. Esta es la actitud que cabría esperar de una persona como Demet, que valora su privacidad y que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Es probable que Demet se reserve sus sentimientos y pensamientos para sí misma, o que los comparta únicamente con sus personas más cercanas. Su discreción es una de sus señas de identidad y es poco probable que la cambie por el simple hecho de que Khan haya vuelto a ser noticia por su vida sentimental. Quizás en algún momento comparta una indirecta en sus redes sociales. Un mensaje enigmático, una frase inspiradora, una foto que invite a la reflexión, algo que, sin mencionar directamente a Khan, deje entrever su estado de ánimo. Pero incluso esto es poco probable. Demet es una persona muy inteligente y sabe cómo manejar la atención mediática. Es probable que prefiera mantenerse al margen de la polémica y centrarse en su propia vida y en su carrera. Es posible que Demet recurra a sus redes sociales para expresar sus sentimientos de forma indirecta, pero es poco probable que haga referencia explícita a Khan o a su nueva relación. Su inteligencia y su experiencia en el mundo del espectáculo le permiten manejar la atención mediática con astucia y evitar caer en provocaciones. En definitiva, la reacción de Demet ante la nueva relación de Khan es un misterio. Solo ella sabe lo que realmente siente y piensa al respecto. Pero basándonos en su personalidad y en su trayectoria, podemos intuir que lo ha tomado con madurez y profesionalismo. Es probable que haya superado cualquier sentimiento que pudiera haber existido en el pasado y que esté feliz por el presente de Khan, deseándole lo mejor en su nueva relación. Su silencio en este caso podría ser interpretado como una señal de respeto y madurez, una forma de evitar alimentar la polémica y de proteger su propia intimidad. La reacción de Demet es un enigma que solo ella puede resolver, pero que probablemente nunca revele públicamente. Ahora bien, amigos, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que ha reaccionado Demet ante las últimas noticias sobre Khan? ¿Creen que aún existe algún sentimiento entre ellos? ¿O creen que ya es cosa del pasado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías. Y hablando de teorías, quiero compartir con ustedes algunas de las que he encontrado en las redes sociales. Algunos fans creen que Demet está dolida y que su silencio es una forma de protegerse. Otros creen que está feliz por Khan y que le desea lo mejor. Y otros, más conspiradores, creen que todo esto es una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Erkencikus. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones sobre la reacción de Demet ante la nueva relación de Khan. Los fans más apasionados han creado sus propias narrativas y han analizado cada gesto y cada palabra de Demet en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Algunas de las teorías más descabelladas apuntan a un posible reencuentro secreto entre Demet y Khan, o incluso a un complot para sabotear la nueva relación de Khan. La histeria colectiva ha alcanzado niveles insospechados y es difícil separar la realidad de la ficción.
Como ven, las opiniones son muy variadas. Y es que cuando se trata de temas del corazón, cada uno tiene su propia perspectiva. Lo importante es respetar las opiniones de los demás y no juzgar a nadie por sus sentimientos. Pero volviendo al tema central del vídeo, es importante recordar que Demet y Can son personas reales con sentimientos reales. No son personajes de una serie de televisión. Y merecen respeto y privacidad. Es comprensible que los fans sientan curiosidad por su vida personal, pero es importante no invadir su intimidad ni presionarlos para que hagan declaraciones públicas que no quieren hacer. Es fundamental recordar que Demet y Can son seres humanos con derecho a la privacidad y a la intimidad. Su vida personal no es un espectáculo público y merecen ser tratados con respeto y consideración. La presión mediática a la que están sometidos puede ser asfixiante y es importante que los fans sean conscientes de ello y eviten caer en el acoso y la invasión de su intimidad. Demet y Can son dos grandes profesionales que han triunfado en el mundo del espectáculo gracias a su talento y a su dedicación. Y merecen ser reconocidos por su trabajo, no solo por su vida sentimental. Su trayectoria profesional es un ejemplo de esfuerzo y perseverancia, y merecen ser valorados por su talento y su dedicación al mundo del espectáculo. Reducir su valía a su vida sentimental es injusto y superficial. Así que amigos, dejemos de especular sobre su relación y centrémonos en su carrera. Sigamos apoyando sus proyectos y disfrutando de su talento. Y respetemos su privacidad. Es importante separar la ficción de la realidad y no dejarse llevar por las especulaciones y los rumores. Demet y Can son dos profesionales que merecen ser valorados por su trabajo y su talento, y no por su vida sentimental. En definitiva, la supuesta reacción de Demet a las noticias sobre Can es, en gran medida, una incógnita. Quizás nunca sepamos la verdad. Pero lo importante es recordar que ambos son personas reales y que merecen respeto y privacidad. Dejemos que sigan sus caminos por separado y centrémonos en disfrutar de su talento como actores. Y recordemos siempre los buenos momentos que nos brindaron en Erkenzikuz, una serie que sin duda, quedará grabada en nuestra memoria. Erkenzikuz fue un fenómeno televisivo que trascendió las fronteras de Turquía y que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie catapultó a la fama a Demet y a Can, convirtiéndolos en dos de los actores más populares del panorama internacional. Su éxito se debió en gran medida a la química que compartían en pantalla y a la historia de amor que protagonizaron. Aunque su relación sentimental nunca se confirmó, su conexión en la serie fue innegable y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Para finalizar, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, desde su exitosa colaboración en Erkenzikuz hasta la actual situación sentimental de Can. Hemos analizado la posible reacción de Demet ante las noticias y hemos compartido algunas de las teorías que circulan en las redes sociales. Y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de ambos y de centrarnos en su talento como actores. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. No duden en dejar sus comentarios abajo. Los leo todos. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por formar parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirme. Pero antes quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido que les guste. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.